¿no? Mm. En realidad, el concepto de entretenimiento en realidad es entretención, ¿no? Es entre las tensiones. Y la película no está en entretención, ¿no? No está entre las tensiones, está en la tensión misma. Y entonces, finalmente, esa película tuvo que prácticamente autoproducirse, ¿m? Porque los productores veían dificultades en una película blanco y negro, así de dramática. em, yo creo que pensaban a quién se la vamos a vender. Sí, pues. Un productor tiene que pensar a quién te va a vender las películas, ¿no? En general. Pero, bueno, se fueron combinando distintas cosas. Una, la perseverancia de Melina, luego las posibilidades de Dafo. Dafo fue importantísimo, ¿no? Dafo está siendo importantísimo para que haya producción en Perú. Y eso permitió capturar un poco más de dinero en Ibermedia, que, que también es un acuerdo bien interesante al que pueden apelar algunas las películas latinoamericanas, y con eso se levantó la película. Mm, Entonces es una película que ha sido conversada, no directamente sobre la película, pero sí sobre esta idea, sobre este proyecto durante muchos años. Y esos muchos años se fueron transformando luego en una declaración de amor también, porque Melina, o sea, poco tiempo antes de empezar a filmar, el papá de Melina partió. Ujú. Entonces era una declaración de principios porque era un asunto que tocaba mucho a Melina, porque tenía que ver con la migración. Ella había sido estudiante en Estados Unidos y sabe lo que es estar en un lugar que no es el suyo, batallando y no entendiendo muchas veces, y luego aprendiendo el lenguaje de ese lugar. Un poco, no directamente, pero sí la película habla de muchos aspectos que son muy atingentes a la memoria de Melina. Y paralelamente a eso, bueno, no sé, yo creo que Silvana conocía bastante a Nené. Nené nos presentó a nosotros mm, eh, hacía 10 años, 10, 12 años casi, porque ella consideraba que nosotros habíamos sido dos jóvenes peruanos que se fueron a otro lugar a buscarse la vida y a descubrir cómo podíamos hacer algo que en esos tiempos era poco imaginable que se podía hacer, que era hacer cine. Cuando yo me fui de Perú, se hacían, yo creo que una, dos, hasta tres películas al año con suerte. Hoy día yo creo que se hace mucho más, deben estar haciéndose unas 15, 20 películas. Y entonces creo que fue más o menos así. Ese fue el proceso así resumido de del hacer, ¿no? Del quehacer de la película. Más bien yo creo que ustedes tal vez tienen algunas preguntas. Por favor, quien quiera preguntar, active su audio, ¿ya? Cada uno y después lo vuelven a desactivar para que no hayan ruidos paralelos. Pero vamos, ya cada uno controle su audio, por favor, cuando quieran intervenir, ¿ya? Perros ladrando, bebés llorando, Sí. alguien lavando los platos.
Yo quería preguntar, ¿por qué pensaron en blanco y negro? ¿Por qué, digamos, si hay alguna idea explícita por la que fue sin color? Bueno, o sea, podríamos asociar un montón de cosas muy obvias, pero quisiera saber desde tu punto de vista. Sí, buena pregunta. Bueno, hay varias razones. Hay una primera razón que es la razón práctica, este, que no deja de ser importante, no es tan esencial, pero es muy importante, que es que em, para filmar en color una película de época, porque ya estamos hablando de los años 80 son una época. em, es más caro todo, es más caro y es más difícil porque aparecen colores y las formas generalmente son más controlables, ¿no? Un auto moderno, eso uno puede filmar, pero los colores es como si uno va a filmar en una calle, uno tiene que pintar esa calle y son, ¿no? Puede ser una cuadra y eso se hacía complejo. Entonces, en términos prácticos, eso nos ayudaba mucho a, a defender esta atmósfera y a no salir de los años 80, ¿no? Y ahí, eh, bueno, después de esa razón práctica, hay razones que ya son más profundas, que tienen que ver con, por ejemplo, el ejercicio de la memoria, ¿no? Para nosotros, los años 80 fueron años en los que, en cierta medida, nosotros no éramos capaces de ver eh, el horizonte, ¿no? Entonces, por eso, si ustedes se fijan, el formato es casi cuadradito, ¿no? Es como más Entonces, chico, ¿no? El formato de que, digamos, no entra en exactamente, toda la pantalla, es un formato exactamente, chico, sí. en formato casi cuadrado, Casi cuadrado, como un televisor antiguo. Sí, correcto. sí. Entonces, los años 80 son años en los que todavía habían esos televisores, ¿no? En muchas casas, ¿no? Y nosotros veíamos las noticias en esos televisores, ¿no? Y para mucha gente el mundo entraba por esas cajitas y, y en ese formato, ¿no? Y esas cajitas y esa cajita y en ese formato traía para nosotros un tipo de información, ¿no? Una forma de ver el mundo, una forma limitada de ver el mundo, ¿no? Entonces cuando nosotros salíamos, nos veíamos enfrentados a esa forma limitada de ver el mundo, ¿no? Y la violencia nos hacía ver la vida de una forma muy limitada, ¿no? Todo tipo de la violencia en sí misma. No importaba el origen de la violencia, violencia era violencia, ¿no? Y eso hacía que nosotros viéramos como en ese formato la vida, ¿no? A nosotros nos parecía importante que se sintiera realmente como nos sentíamos en los años 80, aprisionados por todas partes, ¿no? Como a punto de ser, los personajes están siempre muy, muy cerca de ser eh, mm, expulsados de ese espacio, ¿no? Em, Pero también y asfixiados, Inti, también asfixiados. Hay un exacto, ambiente que se va cargando y va exacto, asfixiando. exacto. Es una asfixia, ¿no? Si uno está en ese formato, si uno vive en ese formato, el horizonte lo que nos da es calma, ¿no? Y en cambio aquí el horizonte estaba muy, muy, muy perdido, ¿no? No había Hasta mucho. ciertos momentos en los que el horizonte se revelaba en esos lugares donde ellos estaban más solitarios, ¿no? Donde tenían espacios, momentos como para conectarse con su propio mundo interior, y su propio mundo interior sí les permitía eh, revelarse a este
esta posibilidad de ver el mar, ¿no? El mar, que para el mundo andino es algo que tiene un misterio, ¿no? No, ellos viven frente al mar, pero le dan la espalda al mar, ¿no? Porque no hay una relación natural con el mar, ¿no? Sí hay una relación con la montaña, ¿no? La montaña sí les parece natural. Ellos pueden subir la montaña sin tanto problema, ¿no? Una mujer embarazada y para ella no es, o sea, es un esfuerzo, ¿no? Que es duro, pero está integrado, ¿no? En cambio, el mar es algo que está ahí, ¿no? Es una especie de conciencia que está ahí. Y la otra cosa que era importante es que habían una gran cantidad de fotógrafos, como el Chino Domínguez, que hacían fotos para vivir en esa época, ¿no? Tenían que hacer fotos de reportaje. Pero sus fotos de reportaje siempre guardaban alguna pieza poética. Si uno ve, si había que reportear gente que había muerto en algún tipo de enfrentamiento ¿no? O en algún tipo de matanza, etcétera, etcétera, siempre había atrás, habían vivos, personas vivas, que eran los que de alguna manera u otra iban a guardar la memoria, la historia, ¿no? También eran muchas veces personas inocentes, ¿no? Personas de poblados que claramente estaban sufriendo las inclemencias de una violencia que es una especie como como un estado de enloquecimiento, ¿no? De la sociedad, ¿no? O sea, porque para llegar a ese nivel de violencia, la sociedad tiene que haber llegado a, a un estado crónico, ¿no? De frustraciones, de dolores, y etcétera, etcétera. Entonces, estos fotógrafos como el Chino Domínguez, en sus fotos dejaban rastros de eso, ¿no? Entonces, en los periódicos nosotros veíamos muchas veces retratos que estaban como en el segundo plano, ¿no? Entonces, nos parecía bien interesante que entonces la imagen se construyera considerando esos elementos que los fotógrafos de aquella época hicieron grandes esfuerzos por dejar, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, hay un libro de la Comisión, creo que es de la Comisión de la Verdad. Si uno pasa, es evidente que los fotógrafos eran conscientes de que estaban no solamente reporteando el momento y que eso iba a quedar para el momento y que eso iba a desaparecer, sino que ellos tenían una conciencia del contexto histórico y que ese contexto histórico iba de alguna manera u otra, el poder ver las fotos iba a permitirnos a nosotros luego reflexionar sobre eso, ¿no? Y entonces si nosotros íbamos a reflexionar sobre eso, teníamos que poder por lo menos tener la posibilidad no solo de ver la violencia misma como una anécdota, sino también a los seres humanos que se ven afectados por esto. Entonces, en la película, o sea, en la construcción de la imagen también hay un esfuerzo por seguir ese tipo de lenguaje, ¿no? Sí hay una conciencia de que a través de elementos poéticos nosotros podíamos evocar una época de la que se debe reflexionar mucho para no sufrir esas mismas dolencias, ¿no? Porque finalmente es una dolencia social, una dolencia de cultura, ¿no? Es una cultura que llegó a una condición crónica. Yo creo que crónica es la palabra. Entonces el blanco y negro tiene eso. Y el otro elemento es que, por lo menos
entre Melina y yo había una especie como como de consenso en relación a esos tiempos, ¿no? A nosotros nos parecía que los años 80, pese a que salía el sol, no calentaba, ¿no? O no había el cielo el cielo era azul, pero rápidamente se hacía gris, ¿no? Porque justamente estábamos viviendo en un contexto en el que lo que era esencial era sobrevivir de la mejor forma posible, ¿no? O sea, de la forma más saludable posible, ¿no? No sin guardar rabias, ni rencores, ni ese tipo de cosas. Entonces, era importante también, o sea, usamos una cámara, por ejemplo, que era blanco y negro, pero si ustedes se fijan, o si ustedes recuerdan, en la película no es que haya exactamente un alto contraste, sino que hay bastantes grises, ¿no? Hay zonas altas de luz y zonas bajas de luz, pero sí hay gamas de grises, ¿no? Y para nosotros era importante eso, era de alguna manera u otra, esa gama de grises es lo que era el conjunto de seres humanos que conseguimos cruzar ese hito, ¿no? Cada uno con sus contradicciones, con sus alegrías, con sus tristezas, ¿no? Con lo que iba tocando, ¿no? La oportunidad a cada uno. Mientras tanto sucedía esta historia, que es la historia justamente que no es de la entretención, sino que es de la atención, que es de un grupo humano, que es un grupo humano que hemos hecho como un esfuerzo por hacer como que uno no los ve, ¿no? Porque verlos es tener que asumir que hay algo que hay que procesar, ¿no? Que es necesario trabajar como sociedad, son los no vistos, ¿no? Las personas que trabajan como guardias en el banco, las personas que trabajan ayudando en la casa, que no es por casualidad que sean esas las personas que sean andinos, ¿no? O que sean hijos de los esclavos que llegaron en barco, ¿no? Entonces, el blanco y negro está como suma esas cosas, esos elementos, lo práctico y en términos de lenguaje, para nosotros era importante que, que no hubiera en ningún momento un cuestionamiento estético o que a uno lo sacara de la película. ¿Mm? Sí, pues no hay distractores. Quería hacer un comentario. Primero que nada, Inti, felicitarte. La película tiene momentos muy intensos, muy fuertes, muy conmovedores. También tiene momentos estéticamente muy logrados. Esa imagen que se repite, la sombra de ellos dos subiendo, no sé, el sendero o bajándolo a contraluz, me pareció que decía mucho más que eran dos personas que estaban subiendo. O sea, daba toda una imagen de lo que es cómo vivían su vida. La pareja también me pareció muy tierna, el vínculo que había entre ellos y cómo la impotencia y la adversidad y finalmente el recurso del periodismo como el poder que va a poner sobre el tapete lo que no pueden ellos ni siquiera lograr denunciar. Es impactante tomar conciencia de eso, porque es como la única salida frente a la indignidad en la que están estos personajes de nuestro país que nadie escucha, ¿no? Me parece que es tan importante las cosas que has, así como la única parte que me quedó a mí un poquito descolgada era el vínculo entre el periodista y
el actor, que me gustó, pero que no le encontré mucho un significado, me quedé dándole vueltas a eso, ¿no? Que distraía, pero que era como entrar al mundo interno del periodista, a ver qué pasaba, ¿no? Qué estaba aconteciendo, o mostrar que había un coraje por enfrentar una verdad que nadie quería ver porque era incómoda, mientras también vivía algo que era incómodo a su propia identidad, por lo que no es tan, digamos, público o asumido, y pensaba que hace 40 años sería peor que lo que es ahora, ¿no? Pero te felicito realmente, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, diste en el clavo, ¿no? Yo he escuchado a Melina hablar sobre ese asunto y justamente lo que ella suele contar es eso, ¿no? Es que, porque la historia está inspirada en la historia de su papá. Entonces, lo primero que yo hice fue preguntarle, pero entonces, ¿cómo tu papá era gay? Entonces ella me dijo, no es que mi padre era gay, eso es parte de la ficción. Pero era necesaria esa parte de la ficción porque de alguna manera u otra también le da vulnerabilidad al periodista. El periodista no es un héroe que tiene todo resuelto y que le va a resolver las cosas nuevamente como un mesías a alguien, ¿no? Es alguien que de alguna manera u otra se siente comprometido con una circunstancia en la que él se ve espejado, ¿no? En la que él se ve reflejado, como dices tú, en esa vulnerabilidad de estar viviendo también un asunto que no se quiere tocar, ¿no? Y, y- y creo que sí hace mucho sentido que él sea un personaje vulnerable, ¿no? Que también tenga ese tipo de dificultades porque realmente eso lo saca del héroe paternal, no es nuevamente un patriarca que tiene la solución y las respuestas, sino que de alguna manera u otra él busca desde su conexión justamente con lo femenino, ¿no? Con la femineidad. ¿No? Es eso lo que los conecta, ¿no? Él de alguna manera u otra siente. Bueno, y esa vulnerabilidad de ambos se expresa en que terminan encerrados en la cárcel los dos, ¿no? Claro. Y luego en que también comparten, él se abre ese momento también de solidaridad, que es tan importante, también lo muestra la película, ¿no? No solamente Claro. con las mujeres que la acogen a ella, que no puede ejercer la maternidad, pero es un club con madres, que le está dando un soporte, ¿no? Tiene tantas cosas así, tan sutiles para Sí. hilar. Y él la invita a la casa, ¿no? A su casa y él duerme en la sala, ¿no? Sí. Eh, este, no es que el periodista sea un periodista que esté resuelto, No. ¿no? Vive con la mamá, con la hermana. Mm. Él está viviendo esa vulnerabilidad, ¿no? Parte de... Yo me acuerdo que en esa época, y no solamente en esa época, sino que en estas épocas también, y ahora con este momento pandémico, es que las brechas se hacen más contrastadas. Entonces, eh, a ver, a mí no me gusta hablar mucho de clases sociales así, porque me parece que es más complejo, es un poco más, muy limitante todavía hablar así, pero ayuda a hacerse una idea, ¿no? Entonces, esta clase media en situaciones complejas de vulnerabilidad social del país, cuando el país se envuelve en este proceso enfermizo de acumulación de unos y ignorancia de otros, etcétera, etcétera, lo que sucede es que la brecha se hace muy grande, ¿no? Y entonces la clase media es generalmente la que acusa recibo, es la primera que acusa recibo, ¿no? De esta brecha, porque este,
La clase media, en realidad, si lo pensamos hoy día, está más o menos a $700,000 o más de la clase muy alta. En cambio, está como a $500 de la clase más pobre, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis, lo que sucede es que la clase media pasa a ser de nuevo esta, ¿no? A pertenecer a ese contexto del que sale cuando las cosas mejoran un poco, porque empieza a haber nuevamente un flujo de necesidad de procesos creativos, científicos y distintas cosas, ¿no? Pero si no, es siempre se queda muy, muy, muy separada. Los años 80 fueron eso. Los años 80 fueron años en los que todos tenían que cachuelearse. O sea, gente que había estudiado en la universidad, ingenieros talentosísimos, haciendo taxi. Hoy día no es taxi, ahora es Uber, ¿no? Pero ahí se nota cuán enfermiza está la sociedad en sí misma, ¿no? Cuánto está siendo colectiva y no social, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre lo social y lo colectivo, ¿no? Lo social homogeniza, lo colectivo genera empatía, ¿no? Genera relación de reconocerse unos a otros en las diferencias y de convivencias, ¿no? Eso es un concepto más colectivo, cómo funcionan los bosques, cómo funcionan las cebras, los animales, etcétera, etcétera, cómo la naturaleza funciona, ¿no? En los años 80 fue pasando eso, que nos fuimos enfermando tanto que teníamos una vida social relativamente activa, pero también muy solitaria, ¿no? Y nuestros personajes son todos de alguna manera solitarios, y que en algún momento, por una situación específica de crisis, se reconocen y se encuentran y se juntan, ¿no? Y el momento en el que se juntan y se reconocen y comienzan a llevar una vida colectiva, surge una pequeña esperanza, que no es la esperanza de resolver exactamente los problemas que los están golpeando, pero sí es la esperanza de surgir juntos, ¿no? De renacer juntos, ¿no? Por eso ella le canta al mar. O sea, le ha dado la espalda al mar durante todo el tiempo que vivió con su pareja, ¿no? Pero luego, cuando ya está solita, ¿no? Y ha vivido todo esto, pero ha estado acompañada, se ha sentido acompañada, etcétera, etcétera, ¿no? Le canta a la hija, ¿no? No importa dónde estés, yo estaré contigo y estaré cuidándote, ¿no? Inti, ahora que hablas de animales, yo me preguntaba por qué escogen la obra de teatro del Zoológico de Animales, ¿no? De Tennessee Williams. Hay algo de eso entonces, ¿no? ¿Estuvieron buscando diferentes obras de teatro? ¿Cómo las llegan a escoger? ¿Por qué la escogen? Hay un co-guionista americano que es de donde es Tennessee Williams. Entonces él conocía muy bien la obra. Y cuando escribieron y empezaron a escribir juntos, a él le hizo mucho sentido, y él de alguna manera aportó ese elemento, porque era el elemento a través del cual él tenía una relación de identificación con la historia. Porque el hijo en la obra, el hijo es no escuchado, ¿no? Hay otras cosas más importantes, ¿no? En el cómo nos comportamos, en el cómo nos sentamos en la mesa, en el cómo, ¿no? Que nos hace olvidar, en realidad, cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo está la otra persona, cómo está el otro individuo, cómo, ¿no? Entonces ahí nuevamente
regresamos a lo que estábamos conversando antes, ¿no? La relación entre lo social y lo colectivo, ¿no? Ese comportamiento elegante en la mesa es social, pero no es colectivo. Porque no está viendo al otro, no está viendo la diversidad del otro, no está viendo la diferencia del otro. No lo está aceptando como es. No lo incluye. Opa. Sorprende, Fue sorprende, sorprende bueno, creo que ver la película, provoca volver a ver la película después de escucharte. Sorprende todos los niveles de comunicación que hay, todo lo que se está pensando detrás de, ¿no? de armar una película, de hacer una película. Estoy impresionada realmente, así no, porque la película impacta mucho, ¿no? Pero uno no se da cuenta de repente por dónde llega por muchos lados, porque hay mucho que está pensado, hay mucho que está planteado, ¿no? Creo que es algo que realmente sí provoca volver a verla, realmente. Sí, bueno, hay distintas, ¿cómo podría decirse? Estrategias a cuando se hace una película. Y también creo que cuando se hacen piezas de teatro o obras en general, son las capas, ¿no? Son distintas capas. En una obra uno puede tener una capa que es la primera capa, ¿no? La impronta. Y en general, yo creo que va dependiendo justamente, porque cada una de las cosas que ahora estamos conversando o que yo les voy contando, son cosas que no fueron tan racionales, ¿no? Hay algunos aspectos que sí son conversados, pero son conversados en cierta manera para evocar y para hacer que en el momento del proceso creativo esos elementos estén. Luego, mientras vamos avanzando en el proceso creativo, vamos discutiendo cosas, ¿no? Y son, o sea, la película antes tenía mucho más la relación, había más presencia de la relación entre el periodista y el actor, por ejemplo, ¿no? Pero justamente en el proceso creativo, porque la película en el primer corte tenía 3 horas y algo, ¿no? Entonces, después de ver, y Melina defendía que tenía que tener esas 3 horas porque eran importantísimas, ¿no? Entonces, ahí, en el proceso creativo era, a ver, espera, o sea, hay 2 películas aquí, no podemos tratar de meter 2 películas aquí. O sea, defendamos lo que es esencial, ¿no? Lo que es esencial es que el periodista sea un personaje que tiene vulnerabilidad, ¿no? Eso es esencial, ¿no? Esa es una capa. Y toda la otra historia es una historia que además es importante que también sea, ¿cómo se dice en español? Rellenado, ¿no? Aportado por el espectador. Porque ustedes ven esa historia y le van agregando lo que ustedes sienten, ¿no? Lo que hay en vuestra memoria, ¿no? Entonces, tienen algún amigo que vivió algo parecido, o han escuchado una historia, o han leído algo, o hay un libro que... Entonces, todo eso es algo que ya aportan ustedes como espectadores, ¿no? Espectadoras, porque hay una mayoría total de mujeres. Creo que eres el único, varón. Sí, me acabo de dar cuenta. Entonces, todas ustedes espectadoras aportan a la película lo que está no faltando, sino que lo que es necesario que ustedes aporten, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay capas, hay un esfuerzo porque hayan distintas capas y mientras más se va profundizando en las capas, hay más cosas que ustedes espectadoras tienen que ir aportando, ¿no?
Y eso hace que la película entonces tome cuerpo. Si ustedes consiguen entrar en la película, entonces la película va a tocar algunas hebras o va a hacer sentido, ¿no? Y va a tener sentido haber visto la película. Porque hay una frase muy linda que decía un director con el que trabajé, es que lo que él aseguraba es que una película, hacía sentido haber visto una película cuando no solo las espectadoras veían la película, sino cuando la película veía a las espectadoras. Y eso me hizo mucho sentido, ¿no? Y más o menos eso fue algo que defendimos mucho en esta película, ¿no? O sea, que les y las espectadoras, espectadores pudieran tener posibilidad de evocar por sí mismos su propia experiencia, ¿no? Aportar con su propia experiencia para la película. Eso era muy importante. Eso fue siempre muy importante. Y en eso sí éramos conscientes, ¿no? Y la música de Pauci, por ejemplo, también, en ese sentido. Por eso ella usa el charango, por ejemplo, ¿no? Y combina el charango con el violín. Pone Anne. Perdón. Tenía una curiosidad sobre el tema de cómo se trabaja la música, que me parece que, ahora que hablabas de las capas, ¿no? La música me parece que le aporta muchísimo, muchísimo también a la atmósfera y a la melancolía de la que está como impregnada toda la película, ¿no? ¿Y cómo es el trabajo a ese nivel? O sea, Pauci, que tengo entendido que es quien ha trabajado como la banda sonora, ella ve la película y va a partir de las imágenes proponiendo, ¿cómo? Ya es una curiosidad un poco específica, pero Sí. ¿cómo se hace? ¿Puedo ampliar un poquito la pregunta y que nos hables un poquito más también de toda la propuesta del sonido? Porque además de la música, no sé, me llama mucho la atención cómo los diálogos son casi susurrados, los sonidos de fondo son bien protagónicos, ¿no? Me encantaría que nos contaras un poquito más. Claro. Perdón. Bueno, hace poco tuvimos una entrevista con Pauci y Pauci conoce el proyecto, incluso yo creo que antes que yo. Y Pauci además es una amiga casi hermana de Melina. Entonces, ella tiene una relación muy estrecha de comprensión con la película, ¿no? Y por ejemplo, ellas contaban una anécdota bien interesante. Se consiguieron uno de los mejores chelistas de Nueva York para tocar para la película, a un precio regalado, y porque a él le gustó la película, y etcétera, etcétera. Pero lo que sucedió es que la interpretación era tan increíble y que no colaba con la película, ¿no? Porque la película justamente no tenía esa pureza, ¿no? Esa pureza justamente muchas veces, como nosotros recordamos, en Lima muchas veces nosotros no alcanzamos a escuchar lo que dice alguien que está al lado porque hay una cantidad enorme de autos que están bocinando, ¿no? O muchos ruidos, y etcétera, etcétera. Lima es una ciudad que no tiene conciencia como de la salud sonora, ¿no? Y entonces, pero sí, por ejemplo, para Pauci, que no tocaba el charango muy bien, porque su instrumento es el violín,
se dio cuenta que esa imperfección en su forma de tocar el violín era esencial, ¿no? Era esencial porque hablaba de la imperfección de lo que de alguna manera u otra se estaba viviendo, ¿no? Si no, se iba a transformar la película en un requiem. Y la idea no era que era no era operática la película, sino la película tenía que ser más tangible, más palpable, ¿no? Y entonces me pareció muy increíble escuchar a Pauci, ¿no? Como cómo ella cede a esa sofisticación estética en función de la importancia de el sentido narrativo de la película, ¿no? Ella puso antes que la gran sofisticación, etcétera, era entender cuál era la textura que tenía que tener la música y asimismo también el sonido, ¿no? El sonido lo hizo un joven español, en cierta medida, una de las cosas que esta película defendió mucho es que también tenía que generarle oportunidades a las personas. Entonces, el asistente de dirección hacía asistencia de dirección por primera vez en su vida, ¿no? Y el que hizo el sonido, el diseño del sonido, lo hizo por primera vez en su vida. Como Melina, que hacía su primer largometraje, y muchas personas que participaban por primera vez. Es una película que tiene una mezcla bien bonita de algunas personas que ya tenían más experiencia, como era mi caso, y otras personas que no tenían experiencia, o que tenían algo de experiencia y que tenían sobre todo talento, ¿no? El foquista, que fue mi foquista en la película y que fue mi colega y co-creador en el momento del rodaje, lo hacía por primera vez, ¿no? Había hecho otras cosas, publicidad, segundas unidades, etcétera, etcétera, pero este era su primer proyecto, ¿no? Y entonces, ese sonidista joven que no conocía Perú, vio la película y se vio afectado por la película, conectado con la película, y entonces entendió rápidamente un montón de cosas, como por ejemplo que los diálogos en muchos casos iban a ser comidos por la violencia sonora limeña. Y él respetó eso, ¿no? Respetó bastante. Claro, cuando era importante la información y lo que estaba pasando, pero en muchos casos cuando ellos estaban afuera, en las calles, en el mercado, por ejemplo, hay una sonoridad muy fuerte, ¿no? Pregunta. ¿Hay consideraciones especiales cuando la película, digamos, es en blanco y negro en relación al sonido o no necesariamente? Buena pregunta. No, o sea, yo creo que en realidad las consideraciones son consideraciones que están más relacionadas con la elección del lenguaje. Un poco lo que comentábamos de lo que contaba Pauci sobre el charango y el cello, ¿no? Yo creo que las consideraciones son comunes a todo nivel, ¿no? A nivel de diseño sonoro, de música, de color, de actuación, ¿no? Porque la actuación de Pamela es una actuación que sale de las entrañas, ¿no?
no es algo que sea medido. Sale porque ella está tomando la experiencia de su abuela, de su mamá, de su vecina, de ella misma y todas esas cosas, ¿no? En cambio, el periodista sí era un actor, y era bueno que sea un actor, era interesante porque la textura que él daba era la textura de alguien que sí ha vivido un poco más en Lima, que tiene un poco más de conocimiento de la estructura social, ¿no? Que ha leído, ¿no? Que ha tenido que leer, que ha tenido que pasar por la universidad, etcétera, etcétera. No son texturas. Yo creo que es más que porque sea blanco y negro, en realidad es porque hay que conectarse con esas texturas, ¿no? Las texturas tienen que conversar entre sí. La del sonido, la de la música, la de la imagen, ¿no? La de los actores. Ahora, hay algo interesante de lo que acabas de decir, ¿no? Que el periodista era actor y que Georgina aparentemente no es actriz. O sea, esto fue, digamos, este casting fue a propósito, es decir, Melina estaba buscando a alguien que no era actriz para ese papel. Mm. Bueno, para hacer justicia, ella sí es actriz, pero Ajá. ella era actriz de teatro popular. Y en realidad ella no es una profesional de la actuación. Ella hizo unos talleres de teatro porque ella estudió antropología y de alguna manera u otra ella, la corriente que ella eligió de antropología era una corriente participativa. Y entonces una forma era el teatro, ¿no? El teatro popular. Era estar ahí y vivir lo que estaba estudiando, ¿no? Para no tener tanta distancia y engañarse con la idea de la objetividad, ¿no? Entonces, ella sí era una actriz, pero no era una actriz profesional de películas tradicionales, ¿no? Entonces, ella sí tenía una cierta experiencia. Pero efectivamente, lo que Melina estaba buscando, como bien dices tú, es una textura de alguien que no tiene, ¿no? Que saber cómo es, cuál es mi mundo interior, qué es, etcétera, etcétera, sino que todo lo contrario, ¿no? Me acuerdo de mi abuela, me acuerdo de mi vecina, me acuerdo lo que vivió, lo que viví yo, lo que vivió. Entonces, eso era una cosa de textura también, ¿no? Y que dio, o sea, uno la ve y no tiene duda de que lo que está viviendo realmente lo está viviendo, ¿no? O sea, no hay dudas. Y ella además, si ustedes la ven ahora, que está en su peso normal, es 17 kilos más ligera. Ella subió 17 kilos para poder hacer el personaje. Wow. Como si Lo hubiera que, como si hubiera hecho el embarazo realmente, o sea, subió así como para poder, ¿no? Estar en el peso de una exacto, mujer embarazada. exacto. Y para ella fue realmente como un embarazo porque ella no conseguía subir de peso, porque ella se alimenta de una forma bastante saludable. Entonces trataba de subir de peso y no conseguía. Wow. Entonces después tuvo que romper todas sus hábitos y para poder subir de peso. Es casi como una personificación del personaje, pero así como que en la carne, ¿no? En el cuerpo, o sea, deshacerse Exacto. del personaje, cargarse al personaje, ¿no? Tener que digerir al personaje, asimilar al personaje, ¿no? Qué increíble, qué tal el proceso. Sí, muy potente, muy potente. Ella en ese sentido, en esa misma entrevista creo que me tocó, que nos tocó, eh, eh, y hacía esa observación, ¿no? Que a mí me parecía así admirable, así que, ¿no? Yo cada vez que veo la película o fragmentos de la película,
que yo no la conocí como, cuando yo la conocí ella ya era georgina. Ya tenía los 17 kilos, ya había vivido los ensayos, había hecho muchas cosas y entonces ella ya era georgina, ¿no? Ya se vestía como ella, ella no dejó de vestirse como georgina cuando terminaba la película. Se vestía similar. Entonces iba viendo y viviendo de alguna manera u otra la experiencia de ser alguien que está 17 kilos, ¿no? ¿No? Más con 17 kilos más, vestida de esa forma, etcétera, etcétera. La adaptación es mucho más difícil, ¿no? La aceptación es mucho más compleja. Entonces, durante la película ella iba viviendo eso también. Es increíble, es como una versión femenina de Marlon Brando. También habían dos Georginas en la película, ¿no? La Georgina en su lugar de origen, donde yo creo que en mi recuerdo la cámara era más cercana, ella está radiante, canta, baila, y la Georgina en Lima, ¿no? Con tomas más lejanas, como dando cuenta de todo un cambio de perspectiva para ella, terrible. Exacto, es más un puntito. En Lima ella es más un puntito, ¿no? Cuando canta, no, cuando canta es... Uy, lindo. Toda ella, además satisfecha, contenta, y después es otra persona. Claro. Y la claro. cámara, ¿no? Exacto. Más cercana y más lejos. Exacto. Ella no tiene una relación más íntima con ella, ¿no? Cuando está contenta, cuando está... Sí. Y también cuando está en su momento de sufrimiento, ¿no? Más profundo, Sí, claro. cuando ella se contacta con su dolor. Ahí la cámara regresa con ella, bien más cerca. Sí, tienes razón. Y luego, cuando ella canta, la cámara está distante, pero se empieza a acercar, ¿no? Porque nos vamos de nuevo conectando con su intimidad y con su proceso de reconocerse a sí misma, de reconocer su dolor y verlo con mucha dignidad y mirar hacia el horizonte, ¿no? Y decir, bueno, estoy aquí, ¿no? O sea, no me vencieron. Eso del horizonte también ahora me parece especialmente significativo porque estamos viviendo una época ahora con el COVID que muchas veces creo que lo sentimos así, ¿no? Como que no vemos el horizonte también, ¿no? Como que estamos metidos en un túnel, en una zona oscura, donde no estamos viendo el horizonte tampoco, ¿no? Entonces creo que es como que la conexión con la película es muy fuerte también por eso, ¿no? De una época oscura, por lo que está pasando, por lo que estamos pasando ahora, ¿no? Que también conmueve mucho, creo, la Cierto. cercanía de las épocas oscuras. Sí. Sí, por ejemplo, era una película que se iba a estrenar, o sea, que nosotros luchamos porque para poder recuperar el dinero invertido en la película hay que vender la película y siempre son unas negociaciones complejísimas, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas por las que nosotros apostamos, pese a que eso iba a ser un golpe económico para la película, era que se estrenara en un cine, ¿no? Para que se pueda ver en esa dimensión, ¿no? Claro. Y eso no fue posible. Pero, por otro lado, también eso abrió otras posibilidades, ¿no? Y sucedió que al poder vendérsela a Netflix, que fue así un golpe de suerte, permitió que llegara a una cantidad de personas que no nos imaginamos jamás que iba a llegar. O
sea, en ese momento, o sea, en un momento era como, estaba entre las 6 más vistas de Netflix, que en Netflix tiene muchas cosas para ver. Entonces era demasiado impresionante para nosotros eso. ¿Puedo decir algo? Estaba pensando en esto de Netflix y antes de empezar vimos una entrevista a la directora cortita y ella decía que algo así como que no ganaba los premios, como que la gente no entendía, ¿no? Muy bien la película. Y a mí me impactaron varias cosas de la película, o sea, no me impactaron, sino que las muestran. Pensaba en el nombre, que se llama Canción sin Nombre, ¿no? O sea, nunca ella le canta a una bebé que no llega a tener nombre. Pero no solamente eso, ¿no? Sino algo que así como me escarapeló es cuando van ellos tan jovencitos y bueno, los chotean, los sacan, pero no tienen libreta, ¿no es cierto? Electoral. O sea, tienen el nombre, pero tienen partida de nacimiento. Esta bebé no tiene partida, ni siquiera tiene una partida de nacimiento. Otra cosa que no sé, como que me impactó es que cuando va a esta clínica ella está con su ropa, ¿no? O sea, la sientan, se queda con la ropa, limpian y es bien fuerte ese, ¿no? Y chao, o sea, la ayudan a cargar y chao, y la marean. Son cosas y algo también es como que se va acabando como la esperanza en cada momento, ¿ya? Porque pensaba en este juez que termina siendo el juez corrupto, que es de la mafia, o sea, seguimos viviendo en esas mismas, y después cuando está algo que me pareció así, cuando está el senador y parece que lo escucha al periodista y al final dice, oye, pero o sea, no, pero cuídate, mira, te pueden, ¿no? O sea, parece alguien que, digamos, de autoridad o del gobierno que te está elegido, ¿no? Y te dice, pero imagínate lo que hubieran sido esos bebés acá, ¿no? Mejor que se los hayan... Fue así como muy duro, ¿no? Todo el tiempo es un periodista de alguna manera bonachón, ¿no? Ingenuón, y se va encontrando con todos estos, como que se van Sí, cerrando las puertas, ¿no? claro. Y eso no es ficción. No, no debe ser. O sea, eso fue lo Tal que cual. pasó. Eso fue lo que pasó. Esa fue la respuesta que le dio un senador al papá de Melina. Sí, terrible. Eso me pareció así Claro. como, porque los vuelve a invisibilizar, ¿no? O sea, maternidad, ¿qué es la maternidad? ¿Qué es Claro, el sufrimiento de una madre? ¿Por qué el bebé no estaría bien con su propia mamá, ¿no? Es claro, como que estén con otros, son claro. objetos, ¿no? Yo no sé Terrible. si Melina lo llegó a pensar, pero las veces que he visto de nuevo la película y he visto ese momento, me ha hecho mucho sentido algunos textos, me han hecho sentido algunos textos de Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, no sé si lo conocen, es un chileno. Se los recomiendo, es increíble. Sí, sí lo conozco, sí lo conocemos. Bueno, yo lo conozco. Él habla de cómo se constituyó la sociedad en la humanidad con un paradigma patriarcal, ¿no? Y lo que dice ese señor es como la síntesis de un pensamiento patriarcal, ¿no? Totalmente desconectado de la naturaleza de las cosas, Así de es. la madre, ¿no? Así es. La madre no es alguien que uno respeta, sino que la madre es solamente un momento práctico, ¿no? Se transforma, hay una, ¿cómo se dice? Transformación en objeto de la mujer y de la madre, ¿no? En realidad, él sabe más, supuestamente, sobre qué le va a hacer mejor a ese niño que la madre, ¿no? Ese es un pensamiento absolutamente patriarcal, Sí, pues. ¿no? Y la sociedad se ha constituido bajo esos paradigmas, ¿no? Claudio Naranjo es un libro chiquitito así, fantástico así. Les recomiendo, todo Claudio Naranjo es increíble, ¿no? Porque además él
Bueno, hizo muchas cosas, pero él tiene una fuerte influencia de la Gestalt. Sí. Es como una especie como de continuador de la Dice que es Gestalt. un psiquiatra transpersonal, estoy viendo acá en Google. Exactamente, exactamente. Y además él desarrolló como que fue, ¿cómo se puede decir? Echazo, como una especie como de maestro, le dio un dato. Así le pasó, le dijo, mira, te voy a dar algo que tú tienes que desarrollar, que son los eneatipos, que es la consideración de como es una especie de caracterización como de colores primarios de nuestro comportamiento humano, ¿no? Entonces son 9, que son los 9 pecados capitales, ¿no? Y esos 9 pecados capitales, hay 3 ahí que están escondidos, como la tristía, por ejemplo, son representativos. Entonces, la composición de nuestra personalidad en realidad está hecha con un poco de cada una de esas, pero hay una que prevalece, ¿no? Entonces, lo que él propone y lo que Chazo y Gurdjieff y bastante gente que él menciona, propone que uno tiene que saber ver cuál es el eneatipo predominante, ¿no? Y asumir con mucho coraje ¿no? Ese conjunto de características que uno tiene y ponerse en disposición de trabajarlas, ¿no? Y de dialogar con ese eneatipo para hacer el ejercicio de buscar un balance, ¿no? Y en ese proceso de autoconocimiento prepararse para, para vivir en colectivo, en sociedad, etcétera, etcétera, de una forma más empática, afectiva, todas esas cosas, y prepararse también para la partida, ¿no? Bueno, muy interesante. Yo creo que... Increíble, se los recomiendo. Él estuvo en Berkeley muchos años y formó también grupos de psicología transpersonal. Incluso hay una aquí en Sao Paulo. Y hay una sede en Chile, una en Sao Paulo y creo que una en Madrid. Sí. Te entusiasma, Inti. Claudio Naranjo, veo. Mucho. Bueno, como muchos otros personajes. Gurdjieff también. Y Gurdjieff también. Sí, y Rupert Sheldrake. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, oye, creo que ya estamos en hora y para ti es mucho más tarde. Creo que estás en Brasil, ¿verdad? Sí, estoy ¿Qué hora aquí. es ahorita, Inti? Wow. 23:23. ¿La qué? Las 11:30, Dios. Sí, Ya sí, tienes sí. que ir a dormir. Hacer la tutu meme. La tutu meme, sí. Me van a retar. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Gracias. Cindy. Ha sido una conversación muy interesante. Nos han Súper dejado interesante, sí. Encantado, muchas gracias. Y al trabajo que hay detrás del hacer una película. No siempre es Encantado. fácil escuchar a alguien que tenga esa lucidez como para poder dar todas estas pistas que nos has dado. Muchas gracias. Sí, sí, muchísimas No, gracias, yo de verdad. les agradezco mucho. Gracias. Y bueno, el regalo, ¿ah? si les gustó la Sí, película, compartan, inviten y De avisen todas a todo el maneras. mundo. Sí, De sí, todas sí. maneras. Sí, muchas gracias. En algún momento nos vamos a ver y te vamos a invitar y vas a estar en el cine y psicoanálisis de todas maneras. Encantado. Feliz. Buenísimo. Feliz, No, y además feliz. podrías acompañarnos a comentar otras películas de repente. Vamos a contactarte de vez en cuando para de repente poder Encantado. compartir. Sí. Buenísimo. Cuando Constantino me preguntó qué quería hacer,
Bueno, yo me disfracé y dije, no, quiero ser trapecista, ¿no? Y él encontró que era una broma, pero en realidad, por varias como encuentros con Cecilia, y había participado de varias cosas a las que Cecilia me había convidado, Sí. mi alternativa era la psicología o la teología, ¿no? Estaba por ahí, qué sé yo, pero mis padres me dijeron, pero a ti te gusta el cine, ¿por qué estás pensando en, en eso? Entonces yo... Pero es terminado cerca, estamos dialogando y tiene Casi, esta visión, ¿no? Una estamos visión cerca. definitivamente Sí, que nos, muy, sí, muy, sí, sí. pero no Y el sabe cine y la psicología no están lejos. para nada. Finalmente nada. uno hace cine no porque quiera ser cineasta, sino que porque tiene muchas preguntas sobre la vida. Ujú, claro que sí. ¿Y qué cosa es el psicoanálisis si no eso, no? Entonces, Sí, ganas de contar. de verdad te vamos a invitar a otras reuniones, te vamos a decir la película que queremos conversar y pues para que estés con nosotros, así nos acompañes en esta conversación tan interesante. Encantado. Oye, yo me perdí el comienzo, o sea, tú has sido alumno de la maestra Silvana. Sí, exacto. Exacto. De la maestra. A ella le debemos este gran encuentro. Muchas gracias, Silva. Sí, Gracias. Silvana, Qué realmente fiesta. estamos todo el día Es un buscando. hijo de la vida, es un hijo de la vida. Qué lindo, qué Y emocionante. ahora un hermano, ¿ah? Y ahora hay un hermano, ya nada de hijo. Claro, claro. Yo ya le iba a decir sobrino, pero bueno. Hermano, sí, mira el pelo. Hermano, techo blanco, Hermanos los dos, Ferrales. techo Sí, blanco. total. Gracias. Es un Mil placer. gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Muchas gracias por la Chicos, invitación. Realmente ha sido un gusto. lindo, lindo verte. Una reunión muy especial, gracias. Máximo, Muchos gracias. cariños, Silvana. Gracias. Gracias. Gracias, Silvana. Una dulzura. Gracias por todo. Oye, qué emocionante. Sí, lindo. Sí, Después de emocionante. una película. Está grabada esta reunión, te la vamos a mandar. Ah, encantado. Buenísimo, qué bueno. Sí, Es que la Caro la quería, la Caro la quería. Sí, se la pasamos a la Caro, qué bueno. Se la pasamos a la Caro. Sí, sí, La sí. tenga, Uf, Ok. maravilloso. Gracias. Chao, chao. Cuídense mucho. Está